¿Están, hermanos? ¿Todo bien? Bueno, hermanos, acá estamos otra vez, ¿cierto? Para que nos alimentemos, ¿cierto? De la comida espiritual. Que falta nos hace unas semanas, ¿cierto? Nos congregamos para tener de la comida espiritual. La palabra de Dios, hermanos, es clara, ¿cierto? Ciertas cosas que nosotros debemos comprender, tanto primeramente como mi relación que nace en Cristo, mi relación personal, y esa relación personal en qué depende también o pueda afectar mi vida en la vida corporacional de nuestra iglesia. Entonces hoy día vamos a aprender un principio y un concepto que a lo mejor para nosotros es un poco nuevo y que a lo mejor no hemos podido comprender. Es un concepto que trata de que qué es y quién es la iglesia. Es un concepto que se trata de quién y quién es la iglesia. Pero no hablando de la organización, sino viéndolo desde los ojos del sagrado y sublime Jesús. Vamos a comprender cómo nosotros tenemos que vivir nuestras vidas para poder, más que estar aquí o tener un nombre de adventista o de evangélico o de pentecostal o de mormón o de lo que sea, más que tener un nombre, es lo que Dios mira de la iglesia. Que yo sea adventista, ¿qué es lo que mira Dios de nosotros? Para que seamos su iglesia, porque a esa iglesia es la que nosotros aspiramos llegar, ¿cierto? Esa es la iglesia que nosotros aspiramos llegar, porque nosotros, si bien es cierto, podemos tener un nombre, una profesión de fe, pero si no va acompañada por lo que Dios me pide, en la obediencia a sus preceptos, ¿cierto? ¿Podría estar anotado en la iglesia celestial? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos estar anotados, hermanos, en la iglesia bendita del séptimo día y estar también anotados en la del cielo? Sí, y se puede, indudablemente. Pero estar anotado en los libros de la iglesia no significa salvación. Y esto de todas las denominaciones, porque Dios ve de otra manera este punto. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Vamos a ver la visión que Dios tiene de su iglesia. Vamos a buscar el primer versículo de esta mañana, que está en Zacarías 2. Y en capítulo 2, versículo número Zacarías 2, versículo 8, y me gustaría que alguno de ustedes lo pudiera leer. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones y os despojaron, porque Dios toca la niña del fuego. ¿Cierto? Ahí Zacarías que estaba diciendo que el que toca a su iglesia, ¿qué es lo que toca a esa persona? La niña de sus ojos. La niña de sus ojos es, ¿a quién le ha entrado una vez una mugrecita del ojo? ¿A quién le ha entrado alguna vez una astillita o algo así? ¿Es agradable? No es agradable. Entonces, el Señor debemos comprender que la iglesia, el Señor la ama, ¿cierto? Y que las astillitas de los ojos que colocan a su iglesia son molestos para Él. Vamos a ver también otro texto que estaba buscando yo acá, en Isaías 49:16. Isaías 49:16 dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. O sea, el Señor dice que su iglesia la tiene esculpida en sus manos.
Entonces no es un tema que nosotros podamos tomar a la ligera, ¿cierto? Para empezar, porque yo podría estar tocando a la niña de los ojos del Señor en su iglesia. Ahora, tengo una cita acá del Espíritu de Profecía que está en el libro Maranata, el Señor viene, donde la hermana Elena tuvo una visión del grupo cristiano en general, donde estamos nosotros también agregados ahí. Página 239, Maranata, el Señor viene, dice: la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. No tienen en sus frentes el sello del Dios vivo. Por ser tibios e indiferentes, deshonran a Dios, mucho más que el incrédulo declarado. Se mueven a tientas y en tinieblas, cuando podrían andar en la claridad meridiana de la palabra, guiados por aquel que jamás se equivoca. ¿Cierto? Seguimos dos conceptos. La gran masa de los cristianos, dice, va a sufrir una amarga desilusión cuando el Señor venga. De todas las denominaciones van a estar esperando a Cristo, y la gran masa va a sufrir una gran desilusión. Y la clave, cuando podrían haber andado en la claridad meridiana, dice, de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia de Dios tiene que estar cimentada ¿en qué? En la palabra de Dios. Ahí tenemos un punto. O sea, la palabra de Dios debe ser la guía de este pueblo, ¿o no? Debe ser la guía de este pueblo. Ahora, para saber qué es la iglesia y qué no es la iglesia, vamos a empezar usando lo que no es la iglesia. ¿Qué les parece? No lo que es, sino lo que no es. Vamos a ver 4 puntos. Primero, ¿la iglesia es Babilonia o no es Babilonia? La iglesia de Dios no es Babilonia, no puede ser Babilonia. La primera característica de la iglesia de Dios no puede ser Babilonia, ¿cierto? Ahora, en este punto hay una gran confusión, porque nosotros lo interpretamos cuando se levantó el movimiento adventista del séptimo día, ¿cierto? Se levantó un movimiento que predicaba un mensaje: salir de ella, pueblo mío, que era a la iglesia caída, ¿cierto? Pero también tiene una doble interpretación, porque Babilonia es la mezcla ¿de qué? De lo espiritual con lo terrenal. Es una religión del corazón humano que está cimentada en la roca o en la arena. En la arena. Entonces debemos comprender que el término Babilonia también viene para mi vida como adventista del séptimo día, porque yo puedo tener el nombre adventista del séptimo día, pero puedo estar en Babilonia. ¿Por qué? Porque Pablo lo describe así, que la iglesia de Dios, que el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, imagínense, y ese cuerpo tiene que estar santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Pablo nos dice: anda a hablar con el anciano porque ese es tu culto racional, adora a los dirigentes porque ese es tu culto racional. Y volvemos a aplicar el principio que nosotros debemos manejar hoy en día, que la obediencia a cualquier dirigente que esté sobre nosotros se tiene que basar en la palabra de Dios. Porque, ¿qué problema había en la cita de Dios? Cuando podrían haber andado en la claridad meridiana, decía la cita, de la palabra de Dios. Entonces, una iglesia que está obedeciendo más las normas humanas que las del cielo. Y en ese peligro podemos estar nosotros hoy día, mis hermanos. Mis hermanos. Para ir ampliando el criterio de Babilonia, ¿cierto? ¿Pensamos nosotros que la iglesia es un edificio? ¿La iglesia de Dios es un edificio? No es un edificio la iglesia, el término de Dios, porque está la iglesia de nosotros, acá, que Dios la dejó, pero estamos hablando, claro, estamos hablando de la iglesia de Dios, la iglesia que va a vivir con Dios allá. Dios no se va a llevar del templo allá, quiere llevarlo a nosotros, que venimos al templo. Entonces,
Segundo punto, la iglesia no es un edificio. Ser salvo es llevar un nombre. Punto número 3. Ser salvo es llevar un nombre. Por un ejemplo, usando como referencia, si yo dijera la iglesia de Dios de la profecía, entonces yo por llevar ese nombre, a mí me van a mirar, no, él tiene la verdad porque la iglesia de Dios de la profecía, la Biblia dice que el pueblo va a tener profecía, va a tener profeta en el tiempo del fin. ¿Sería eso una señal que a mí me da la certeza de que es el pueblo, que yo soy del pueblo de Dios, independiente de la denominación que yo vaya? Es una idea, pero hace que yo, por estar con el nombre, sea de la iglesia. Entonces, si mi nombre no vale nada, si el edificio no sirve, y si la condición de Babilonia puede estar presente en mi vida porque estoy viviendo un nombre, debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos. Mire, y otro punto, hermanos, la iglesia de Dios, y vamos viéndolo con versículos desde ahora, no, escúchame bien, no persigue a nadie por cosas de conciencia. La iglesia de Dios no persigue a nadie por temas de conciencia. Ese espíritu no es de Dios. Una iglesia que persigue, que demanda, que va a los incrédulos, dice Pablo, a mandar a juicio a nuestros hermanos, no puede tener las características del pueblo de Dios, porque en el minuto que usted persigue como iglesia, y nosotros a veces nos deleitamos, no, la iglesia tiene una demanda contra unos hermanos reformistas allá en Michigan, sí, que les den bien duro. Ese no es el espíritu de la iglesia de Cristo, porque el Señor respeta la libertad de conciencia. Yo no puedo forzar la libertad de conciencia a nadie, y no puedo tener la excusa porque la iglesia creció. No puedo tener la excusa, no, que es la única forma de controlar de estos grupos. ¿Sabe cuántos grupos tiene la Iglesia Católica de diferentes pensar y de diferentes doctrinas? ¿Quién sabe algunos movimientos que hay? Hay uno que se llama el G12, están los jesuitas, y todos ellos tienen diferentes conceptos de ver la vida espiritual. Y se persiguen entre ellos. De repente tienen algunas diferencias, y están las instituciones. ¿Por qué ellos lo hacen y nosotros no? Y cuando llegan personas o movimientos como le llaman independientes, nosotros los queríamos condenar y nos convertimos en la iglesia perseguidora y no en la iglesia que respeta la libertad de conciencia, que tiene como principio. Y vamos viendo en la Biblia este fenómeno, hermano, que va a surgir y que está profetizado. Y demos gracias al Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos advirtió de todas estas cosas que iban a suceder. Y esta predicación no es para que usted se convierta en juez de ello, sino para que usted aprenda a respetar a su prójimo y no amar los ladrillos del templo y la organización, sino amar a la iglesia que va a llegar al reino de los cielos. Hermanos, 20 años en la iglesia, 10, naciste en la iglesia, para quedarte aquí pegado en los ladrillos, hermano. Que la iglesia nos va a salvar, y lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver con espíritu de profecía, lo vamos a ver con Biblia. Y la otra vez hablamos también que nosotros éramos, ¿qué? Ministros de Dios también. Vamos a ir a ver un concepto que Dios tenía en su tiempo del templo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 7. Jeremías, nosotros sabemos que estaban bajo el dominio de ¿quién? Del pueblo de Dios ahí. Jeremías capítulo 7.
Vamos a ir leyendo, vamos a empezar por el versículo 4. Dice, este era el sentimiento que tenían los judíos y estaban en una condición similar a nosotros, invadidos por Babilonia en todas partes. Por ende ese espíritu había llegado a la iglesia. Y en el cuarto dice, no fiéis en palabras de ¿qué? De mentira. De mentira. ¿A quién de ustedes les gusta que le mientan? ¿Ah? Hay una canción por ahí del mundo que dice, mienten, Luis Miguel. Porque hay personas que prefieren que le mientan antes de enfrentar la verdad. ¿Sabían ustedes eso? Antes de ver su realidad, su condición, prefieren que le mientan. Que ellos no quieren sufrir, porque la verdad de Dios es una espada que hiere el corazón humano. A todos nosotros hemos tenido experiencias dolorosas en la vida cristiana, de cosas que nos gustan, de cosas que hemos querido dejar, que no hemos querido, pero hemos tenido luchas espirituales, porque la palabra de Dios viene a eso. Dice ahí, no fiéis de las palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, el orgullo de decirnos, de llevar un título. Vamos a avanzar al 8 y dice, y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, porque si la iglesia no está cimentada en la verdad de la palabra de Dios, pasa a ser un edificio vacío. Pasa a ser un edificio vacío donde la presencia de Dios no está en su medio. No está en su medio. Entonces tenemos que tener en cuenta que el edificio no lo es todo, sino que es donde el Señor quiere habitar. ¿Ok? El Señor quiere habitar en su templo, pero Él no depende de un templo. Dice acá, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. Haré también esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis. Ahí está el peligro. ¿En qué confiaban ellos? En el título y en su casa. En su título y en su casa. Ellos confiaban, no, somos el pueblo de la verdad. Y yo confío en el edificio y en vuestra casa. ¿Confiáis? Dice, la confianza no estaba en el Dios del cielo, estaba en la institución, hermano. Estaba en la institución, estaba en la confianza en el dirigente, en el pastor. Y las personas no estaban haciendo su obra, estaban depositando su fe en las manos de otro hombre. En las manos de otro hombre, y ellos no estaban yendo a escudriñar si las manos de ese hombre estaban de acorde y a la altura de la medida que Dios pedía para aquel entonces. Y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como dice Asilo, qué terrible, hermano, lo dicen, os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. En el 28 dice, les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. ¿Por qué, hermano, esta cita es firme, es dura y clara? Porque el judío guardaba todos los mandamientos de Dios, ¿cierto? Todos los mandamientos de Dios. Pero ellos tenían su confianza en la liturgia del templo. Ellos tenían su confianza en la liturgia del templo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos la confianza en la liturgia del templo? Por un ejemplo, yo fui director de la Villa de Obra Misionera. Y el templo me dio esa confianza, ponerlo como ilustración. Después ya llega
bueno, y toma mi lugar después de 2 años, ¿cierto? Que salen la junta de nombramiento. Y yo me voy a mi casa esos 2 años, espero si tengo un cargo yo para hacer las cosas. ¿Qué pensarías de mí si yo hiciera eso? Estoy guiándome por una administración de un cargo que me dan en un trabajo como cualquier otro. Entonces mi fe está cimentada en la organización del templo y no en lo que Dios pide y en mi relación personal con Él, sino que está cimentada en el templo. Si ese templo me llama para algo, sirvo esos 2 años, soy anciano 4 años, luego cuando soy anciano ya no lo soy, me olvido, me tomo 2 años de vacaciones. ¿Cómo podemos nosotros poder pensar hoy en día, como están las cosas, de que necesitamos tomar 2 años de vacaciones sin trabajar para la obra del Señor? Porque a veces, hermanos, tenemos cargo a lucirnos con el resto de las personas, con el resto de los hermanos. Yo soy dirigente de la iglesia, años dirigente yo. Es porque la religión suya se está basando en el templo, no en la palabra de Dios. Usted está teniendo las metas aquí para que lo vea el hermano. Cuando la Biblia nos dice que el Señor ve lo secreto y lo oculto del corazón, y a Él ninguna obra se le va a hacer oculta. Ninguna obra. Por eso, hermano, nosotros tenemos que aprender que nosotros somos hijos de Dios cuando cumplimos las condiciones que Él requiere de nosotros. Miren, vamos a ir a 2 de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7. Del 19 al 20. Dice ahí. Acá hay un punto más. Dice, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he santificado en mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Se dan cuenta, hermanitos, que nosotros estamos en el templo también que tiene la verdad hoy en día? Estamos en el templo que tiene la organización que tiene la verdad, pero no basta con tener la verdad. No basta con tener la verdad, porque la verdad hay que vivirla. La verdad, hermano, se llora, se sufre también. Que la Biblia dice que nuestro cuerpo Dios lo quiere, no en Miami, quiere el sacrificio vivo, santo, agradable. Pero ¿sabe, mi hermano, cuál es el problema del sacrificio vivo? El sacrificio vivo se puede bajar del altar e irse. Se puede bajar del altar e irse. Ese es el problema del sacrificio vivo. Lo administro yo. Lo administro yo. Queridos hermanos, vamos a ir en el mismo libro, en el capítulo 36. Capítulo 36. Del 14 al 16 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos, ¿por medio de quién? De sus mensajeros,
porque Él que tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ¿qué? Más remedio, hermanos, más remedio. No hubo más remedio. Nosotros, queridos hermanos, estamos en un problema, en una condición que la Biblia lo habla y que todos sabemos, que es la condición laodicense, que dice que nosotros no queremos ver, nos dice que debemos ungir nuestros ojos con colín para ver, estamos ciegos. Lo que quiero rescatar de acá, hermano, es que dice que el Señor tiene misericordia de su pueblo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se levantó después de 1844 y que fue una organización oficial en 1860 y algo, no recuerdo la fecha exacta, lleva más de 140 años predicando un mensaje. Y el Señor ha tenido eso por nosotros, misericordia de eso. Misericordia de su pueblo. Pero ¿saben lo que pasa, querido hermano? Dice que nosotros menospreciamos a sus palabras y menospreciamos a sus profetas. De labios decimos que tenemos profetas. De labios decimos que tenemos profetas. Porque es bonito, por el título. Una religión de título. Pero nada sacamos, hermano, si no obedecimos lo que dice el profeta. Y aquí no importa el profeta, es enviado, dice la palabra. Es del cielo. Pero nosotros no hablan que tenemos que dejar de comer carne. La profeta de Saúl nos viene a molestar, pues echémosla. Echémosla. ¿Para qué vamos a leer esos libros si con la Biblia basta? La profeta nos dice que tenemos que dejar de concurrir a ciertos lugares donde yo entro. Y la otra vez leí un libro que me prestó mi hermano, una estrella, y dice que los ángeles se quedan paraditos afuera. Y yo entro solo, así como estamos en el cielo, no va a pasar nada. Pero decimos que tenemos profetas. Y eso es una señal, hermanos, del tiempo del fin, de la apostasía final que viene en el pueblo de Dios. Van a menospreciar a sus profetas, porque es la regla. Iglesia donde usted va, hermanos que van, son contados por los dedos de las manos, los que siguen los consejos del Espíritu de profecía. Y la Biblia lo dice en Apocalipsis 12, ¿cierto? Que el dragón se va a hacer guerra contra quién. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Será la organización hasta el tiempo del fin? ¿Será la iglesia adventista hasta el tiempo del fin? Si fuera la organización entera, ¿por qué la Biblia me dice, y Pablo me advierte, que va a venir la apostasía antes de que Cristo venga? Y para ser apóstata tengo que estar parado primero en la verdad, porque si no, no puedo ser apóstata. ¿Cómo ser apóstata si un pagano, por ejemplo, puede ser apostatar del paganismo? Pero en ese versículo se habla de los que han estado en la verdad, en el conocimiento de la verdad, y van a apostatar a los principios de esa verdad. Y la Biblia nos advierte que el dragón, después que domina, después de que reina, dice que se va a hacer guerra contra un remanente que queda con un residuo, que queda de esa organización que Dios levantó, pero por rebelde, tuvieron que personas empezar a tomar decisiones por ellos mismos. Y queda un resto de la descendencia, un resto. Cuando nosotros, hermanos, enfocamos estos temas, que nosotros queremos estar en el resto, vamos a poder estar anotados donde más nos debe interesar estar anotados, hermanos, que es el libro del cielo. Amén. En esa iglesia tenemos ahí, anotado ahí, bien anotadito, con el Señor. Miren, vamos a ir siguiendo, vamos buscando lo que Cristo nos dice en Mateo 3, vamos a ir a Mateo 3. Vamos a leer
al 10. Del 8 al 10. Ahora, para hacer iglesia de Dios tenemos que hacer lo que dice acá. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y para hacer frutos, ¿qué tiene que hacer? Labrar la tierra. Tenemos que trabajar para el Señor para hacer frutos. Porque si yo no tiro la semilla, no la riego, no la labro la tierra, ¿podría dar fruto? Entonces, cuando usted haga eso, es porque está dando un fruto digno de arrepentirse. No es que, Señor, me arrepentí y me quedo en la casa. ¿Me entiende? No es eso. El fruto digno de arrepentimiento va con una ofrenda al Señor. Señor, perdóname, yo te voy a dar una ofrenda esta semana y voy a ir a ver a tal persona y pongo planes para el Señor. No solamente molestar al Señor, golpear la puertita del santuario para pedirle cosas para mí nomás. Señor, es que me duele aquí, es que la uña. ¿Me entiende? También hay que golpear la puertita, Señor, quiero servirte. Tengo planes para ti, Señor, esta semana. Lo quiero poner a tus pies. Y tú, yo quiero que me bendigas y que resulte. ¿Me entiende? También tiene que tener esos planes en su vida. Y después, debajo de esos planes, usted le deja su cartita personal al Señor. Si es su voluntad, si es su voluntad, ahí está mi petición. ¿Bien? Porque los frutos dignos de arrepentimiento lleva obra, lleva obra, un fruto digno. Y no penséis a decir dentro mismos, Abraham tenemos por padre, ¿cierto? Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede, y esto es lo maravilloso, puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Hermanos, el Señor va a parar el pueblo de Dios en el tiempo final, y Él lo va a hacer, y eso lo va a ir. Es la iglesia adventista, es la iglesia pentecostal, es la iglesia misionero testigo de Jehová. El Señor va para el pueblo, hermano. Y hay hermanitos, la otra vez hablé con los hermanos de la República Dominicana, que están llevando al pastor Hugo Gambetta para allá. Y yo me sorprendí y dije, claro, lo están llevando ustedes. Los hermanos adventistas de ella. No, la iglesia pentecostal. Y van a enterrar un estadio que cae 120.000 personas. ¿Ves que el Señor levanta pueblos así? Levanta pueblos. Y van a escuchar la verdad ahí, eso hermano. Porque no le van a ir a predicar de que Dios te quiere, en esas cosas. No le van a hablar del sábado, yo conozco a ese pastor, y le hablar del mensaje del tercer ángel. Y esos hermanos que reciban esa verdad se van a fortalecer. Y el Señor va a levantar pueblo. Lo está pasando lo mismo que los judíos nosotros hermanos. Tenemos a Jaime White. Tenemos a la hermana Elena, tenemos el nombre, tenemos a los pioneros, somos padres de ellos. Y miramos con menosprecio a las otras denominaciones como, este nunca se puede. No, hermano. El Espíritu de Profecía dice que la mayoría del pueblo de Dios está allá. Es porque esta iglesia algo va a pasar con ella. Por algo hace con resto que va a salir. Entonces lo pongamos en nuestro corazón, hermano, en la iglesia. Vamos a ir a Juan 8:33. Si alguien lo puede leer, por favor. Me pidió la Juan 8:33. Hermana, Juan 8:33. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? ¿Ven lo que dijeron ahí? Linaje de Abraham somos. ¿Dijeron verdad ellos? Que jamás habían sido esclavos. Yo sé que fueron en Egipto, yo sé que fueron en Babilonia, yo jamás he sido esclavo, pero Dios a mí me dio. Yo guardo el sábado y no soy esclavo. Jamás habían sido esclavos, pero está hablando de Abraham.
refiriéndose a su vida, está refiriéndose a Abraham. Y ahí mismo no era el esclavo de Roma. ¿Por qué? Porque el orgullo denominacional, hermano, a veces cierra la puerta para que el Señor entre y nos muestre nuestra condición. Vamos a repetir. Y ahí ya, el nombre. Entonces, aquí estamos viendo la Biblia, lo que ellos decían. Miren, después dice 39:44. Respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿cierto? Otra vez, obras. Nosotros somos adventistas, la obra de los pioneros adventistas deberíamos estar haciendo ahora. Sí, pues si decimos que somos adventistas, tenemos que estar predicando los mensajes que Dios dio para este tiempo, si no, somos otra denominación diferente, ¿no? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, y un padre tenemos que es Dios. Más encima le dicen al Señor: tu nacimiento fue dudoso. Recordemos que María nació sin ver. Entonces dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación como tú. Y tú venías a decirnos estas cosas. Y se ve lo que a veces miramos en nuestra iglesia externamente. Cuando llega un hermanito que ha tenido caídas por ahí, nunca se les perdonamos. Nunca se les perdonamos. Entonces no igual que los fariseos viéndole las caídas. No, pues yo no cometí este error. Pues. Yo soy más santo que tú, yo he cometido menos errores. Sé que el asunto no es de errores, ni de no errores. El tema aquí, el asunto es si yo abandoné esos errores. Porque yo puedo tener 10 errores, dejé 10 errores, usted puede tener uno. O si se va con ese a la tumba, va a tener que rendir cuenta. Y no anda. Aquí no se trata de errores. Se trata de abandonar los errores. 10, 20. No temas. Hermano, Juan nos revela aquí, en el 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Nosotros, si permanecemos en la verdad, somos hijos de Dios. Si no permanecemos en la verdad, somos hijos del diablo. Permanecer en la verdad no significa guardar los 10 mandamientos, venir el sábado a la iglesia, participar en los cargos directivos. Permanecer en la verdad significa que yo tengo que vivir, tengo que trabajar esa verdad y tengo que traer frutos de esa verdad a mi vida. Tengo que traer frutos. Mira, acá hay una cita de testimonios especiales, tomo 3, página 127. Cuando se le hizo a Cristo la pregunta: ¿eres tú el Hijo de Dios?, sabía que contestar afirmativamente significaría su muerte segura. No estuvo dispuesto a hablar hasta que se le interrogó abiertamente. En esta ocasión dejó un ejemplo para que lo siguiera el hombre en circunstancias similares. Quería enseñarle que no debía apostatar de su fe para escapar de los sufrimientos o aún la muerte. ¿Me entienden? Apostatar de la fe es no dar testimonio de Jesús. Fue los mensajes distintivos que Dios dejó para su iglesia. Ahí lo llama apostatar, no solamente guardar. Imagínense. Voy a los testimonios tomo 2. Lo que impide la reforma: si los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana, que no hay diferencia. Y ahora, mire su iglesia. Hay un capítulo, me acuerdo de la iglesia que acá lo conoce, dice: pregúntale a vuestros padres, a vuestros ancianos, por los tiempos antiguos, volver a ellas, dice, volver a las cenas antiguas. Alguien que acá lleve tiempo en la iglesia, ¿ha cambiado la iglesia? ¿Poco? Mucho. Entonces, es bueno preguntarle a las personas que son antiguas en la fe, porque ellos se dan cuenta: no, ya no es la iglesia donde estaba el hermanito, donde se el hermano con la Biblia, con su libro de espíritu y profecía, y se juntaban en las casas y estudiaban, y compartían el pan, y usted lo veía en la calle, no hace hermanos adventistas. No existe eso. No existe. Eso fue. Por eso, si no damos los mensajes distintivos, entonces estamos apostatando.
vamos a empezar a hacer, hay que estar atento con esto, no diferencia entre el primer día de la semana. Y bueno, da lo mismo, y el momento económico vamos a hacer presión por ahí. Me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de Adventista del Séptimo Día, aconsejaban que el estandarte que nos hacen un pueblo singular no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Pero este no es el momento de arriar nuestra bandera o avergonzarnos de nuestra fe. El estandarte distintivo descrito por las palabras: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, debe flamear sobre el mundo hasta el fin del tiempo de gracia. Hasta el fin del tiempo de gracia. Al paso que han de aumentarse los esfuerzos para avanzar en diversas localidades, no deben cubrirse en modo alguno nuestra fe con el fin de obtener patrocinio. Usted diga que es pentecostal para ganarse un beneficio, usted es del mundo evangélico, para que le den la platita que da la municipalidad, a costa de los principios. Al paso que han de aumentarse los esfuerzos para avanzar en diversas localidades, no deben cubrirse en modo alguno, dice, nuestra fe con el fin de obtener patrocinio. La verdad de llegar hasta las almas que están a punto de perecer, y si de alguna manera ello es impedido, o sea, si usted sabe que ese mensaje es impedido, dice acá la señora, Dios queda deshonrado y la sangre de las almas estará sobre vuestras vestiduras. Entonces tenemos que la iglesia no es Babilonia, no es un edificio, no es un nombre y no persigue. La iglesia tampoco no es la que nos da sus mensajes distintivos, no hay. Y no es un poder perseguidor. Vamos a ir a Mateo 23. Mateo 23. Vamos a verlo con la Biblia, porque no, el hermano me dijo cosas que ocurrieron ahí. 23 al 34. Dice Mateo 23, 34. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos aún mataréis, y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Esa era la iglesia de Dios? ¿Qué pasó con los judíos? Se guardaban todos los mandamientos, pero empezaron a perseguir, hermano, y era el pueblo de Dios. Pero eso le daba la característica al pueblo de Dios. Ya habían dejado, por eso llegó un minuto que el Señor se paró fuera del templo y dijo: ¿vuestra casa es de cada qué? Desierta. O sea, quédense con el templo, con la liturgia. Yo ya no estoy allí, porque llega un minuto donde el Señor ya no tolera, ya no soporta, y se aburre y se cansa, y deja su presencia. O sea, entonces nosotros tenemos que poner nuestra mente, nuestra consagración, de que no se vaya de aquí. Y recuerdo en esa historia cuando ellos sanan al que estaba sin vista. Después lo lleva al templo y van sus padres. Los fariseos le hicieron una pregunta a ellos. No sé si se recuerdan. Si era verdad, si era mentira, lo juiciaron y no quisieron reconocer el milagro de Dios. Pero lo dice ahí el relato bíblico que ellos no hablaban la verdad. ¿Por qué? Por miedo a qué? A ser echados de la sinagoga. A ser echados de la sinagoga. Entonces también tenemos el concepto de que ustedes pueden cometer una injusticia también dentro de la iglesia, porque los hombres no son perfectos, los hombres se equivocan. Entonces, si cometen una injusticia y a alguien lo puedan echar por predicar el evangelio, no es dejado, porque el Señor después lo encontró afuera, dice que él le adoró y él le preguntó si era el hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Le dice: el que está aquí es, y él lo adoró fuera de la iglesia también. Eso que nos enseña a nosotros no ponernos a discriminar ni a juzgar las intenciones del corazón humano. Esas intenciones las ve el Señor. Miren, vamos a repasar eso. Juan 9.
fueron los padres, dieron ese testimonio en el 22. El versículo antes dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían recordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces le respondió y dijo: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que ha venido, y yo siendo ciego ahora veo. Y dice después más adelante, en el 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y el Señor lo dejó solo, lo expulsaron de la iglesia, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo a él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Es necesario adorar al Señor en el templo? ¿O el Señor mide la fidelidad? ¿Qué vio el Señor en él? Ahí están las características de su iglesia en ese hombre. Primeramente, el Señor hace la obra en nosotros, hace el milagro. Luego nos ponemos a predicar los mensajes distintivos, a pesar de que a veces a la iglesia no le gusta. Entonces allí el Señor me recibe como un adorador y puedo ir a sus pies. Y si eso ha llegado a la consecuencia de que me expulsen de donde sea, por la verdad, el Señor no me desecha, porque aquí lo recibió y le adoró fuera de la iglesia. Y nosotros siempre nos han enseñado que no hay salvación sino dentro de ella. Y si la iglesia mañana se van a abordar el domingo, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a venir? ¿O se va a ir quizá afuera? Por dar testimonio de su fe. Por eso dice la Biblia que un remanente va a quedar de toda la nación y de toda la iglesia, hermano. Nosotros tenemos que pelear para mantenernos allí, en ese pueblo. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él en el 40, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Y eran ciegos ellos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. O sea, el conocimiento, hermano, nos lleva, Señor, a errar y a quedar culpable. No hay la ignorancia. ¿Cuánta gente no es ignorante de todo Dios? El Señor lo está recibiendo. No sabe la verdad del sábado, el santuario celestial. El Señor lo recibe porque están ciegos. Cuando ven, se van a ser culpables. Miren, vamos a leer una cita acá. Las promesas de Dios son condicionales. ¿Quién sabe eso? ¿Sabían ustedes que las promesas de Dios son condicionales? Los últimos días enfrentando la X. Los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. Pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. O sea, nuestra condición de pueblo de Dios es condicional y Dios no cambia. Le van a decir: no, que son 7 iglesias. Y la iglesia, la última iglesia, tiene una característica que tiene que cumplir. Y esa es la iglesia, y no va a haber otra iglesia, porque no va a haber otra doctrina, no va a haber otro mensaje distintivo. Esa es la iglesia que es de Dios. Esta es la organización de Dios. La iglesia adventista es la organización que levantó el Señor. Pero las almas fieles son las que constituyen la iglesia triunfante. Miren otra cita. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años debido a la insubordinación. O sea, Señor, ¿por qué no ha venido? Por la insubordinación, no es culpa de él, no culpémoslo a él. Como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Hay una cita que es mal entendida, que siempre cuando usted dice esto, no hay salvación en la iglesia, porque la hermana Elena escribió esto y se lo voy a leer. Dice: el Señor ha declarado la historia pasada se realizará cuando lleguemos a la terminación de la obra.
Cada verdad que Él ha dado para los últimos días debe ser proclamada al mundo. Esto está en la Iglesia Remanente, página 112. Cada columna que Él ha establecido debe ser fortalecida. No podemos derribar ahora los, escuchen esto, fundamentos que Dios ha puesto. No podemos entrar ahora en una nueva organización, porque esto significaría apostatar de la fe. Entonces dice, ven, no podemos dejar la iglesia aunque haya pecado, aunque haya dolor, aunque haya esto, aunque lo traten mal, aunque no lo dejen predicar. Le muestran esa cita. Pero anteriormente, a decir eso, dice, cada columna que Él ha establecido debe ser todo lo contrario, fortalecida. ¿Y las columnas de nuestras verdades están siendo fortalecidas hoy en día? ¿Sí o no? No podemos entrar ahora en una nueva organización. ¿Qué sería apostatar de la fe entonces? Dejar las columnas que nos hacen un pueblo singular. Eso es apostatar de la fe. Y esa carta yo investigué, fue escrita a los dirigentes del Patriot Creed, porque ellos estaban aceptando unas doctrinas panteístas del doctor Kellogg cuando escribió el libro El Templo. Entonces ella le está diciendo a ellos, no a nosotros. Esa cita la ponen como nosotros. A ellos que estaban apostatando, porque cuando apostata el rey, el pueblo, ¿qué pasa con él? ¿Se santifica? La cabeza. Satanás quiere controlar la cabeza. Por eso la Biblia dice que entraron hombres encubiertamente al pueblo de Dios. ¿Y se acuerdan que una vez parece que hablamos? Los jesuitas que se infiltraron en toda la iglesia. Van a negar la fe, dice. Negar la fe. Miren, ¿cuál es el punto aquí? La cita en sí, y no iba a dirigir a la gente, iba a dirigir a los dirigentes, porque había entrado el panteísmo en la iglesia, el doctor Kellogg, y hubo una apostasía tremenda, que uno de cada 3 pastores dejó la obra. Fue la apostasía alfa. Y la sierva de Dios, refiriéndose a eso, dice que la omega va a ser de un carácter sorprendente. Sorprendente. Sería cambiar nuestra religión, nuestros pilares serían pisoteados. Y si nosotros preguntamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿ha sido así? ¿Ha sido así? Pregúntese en su corazón. Claro que, hermano, no podemos formar otra organización. ¿Qué locura sería si Dios fijó un mensaje característico? Empecemos a hablar del domingo. Eso sería hacer otra organización. Hacer otra organización sería que no guardemos el sábado y guardemos otro día. Ser otra organización sería que no creyéramos más en el santuario, que es uno de los pilares de nuestra doctrina. Ser otra organización sería dejar de predicar que la Iglesia Católica es Babilonia y todo su sistema y su imagen, que el mundo protestante. Eso es cambiar la religión y eso es apostatar de la fe. Eso es. Dice, la Iglesia es fortalecida de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que se ha comprado la humanidad con la sangre del Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Dios mira y Él no cuenta los números del libro de la iglesia. Las almas fieles, dice. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban su labor. Dios eligió consigo testigos mediante un pacto, uniendo la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. Contra su pueblo, la organización, la iglesia van a apostatar, porque así ha sido la historia. Pero el pueblo de Dios, las almas fieles van a estar hasta el fin, y ni el infierno, dice, ni el Hades la podrá prevalecer, y eso nos lleva a la organización. Eso te lleva a ti y a mí como hijo de Dios, y debemos comprenderlo así. Mientras estemos atados, hermano, a una organización religiosa, vamos a estar en peligro, hermano. Tenemos que buscar la verdad por nosotros, ponernos de rodillas y hacer del Espíritu profecía en nuestra guía y decirle, Señor, esta es nuestra guía, esta es nuestra lucha. Eso tenemos que hacer.
Alza tus ojos. Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, refiriéndose a nuestra iglesia, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, porque va a tener una iglesia firme. Amén. Y no van a tener miedo de los dirigentes cuando vengan a decirle: usted, ¿por qué está predicando? ¿Por qué está pasando el sábado? ¿Por qué está hablando de la bestia? Los enemigos, dice la Biblia, son de nuestra casa. Y los tenemos acá, hermano. Y tenemos que orar nosotros, velar por nosotros con temor y temblor por nuestra familia. La iglesia no nos va a salvar, hermano. Viene la apostasía omega. Y ya empezó con los grupos de celebración, cambiando la identidad, la personalidad del Espíritu Santo. Hay iglesias enteras en Norteamérica que están guardando el estilo de celebración, igual que los pentecostales. Pasa gente y le ponen las manos, imposición de manos, la cabeza. Cuando nosotros servimos un Dios de orden, un Dios santo, que se debe hacer, dice, todo decentemente y con orden. Y ganan almas, montones de almas. Y creen que es la obra del Espíritu Santo, el engaño satánico para este tiempo. El engaño satánico, hermano, porque Dios pesa la alma, no las cuenta. Y la sierva de Dios, hay una cita que dice que el Señor gana un alma y Satanás trae 10 medio convertidos. Y nosotros tenemos que caer de rodillas ahora, hermanos, por el amor de Dios, y buscar la santidad en el Señor, y orar y clamar como lo hizo Mardoqueo. La otra vez estábamos viendo una película, estaba Mardoqueo y fuera del templo con celizo y ceniza, llorando, ayunando por su pueblo. Y eso tenemos que hacer, queridos hermanos, ayunar y clamar al Señor. Estamos en minutos solemnes, hermano. Tenemos el aviso acá cerca. En Haití destruyeron allí. Destruyeron ese país. Dicen que fue Manumán, hermano. Manumán, hay un proyecto que se llama un proyecto HAC, de armas de destrucción geofísica, se llama, la nueva sala. Y hay documentales en internet, investigue. La Biblia dice: habrá terremotos, y dice: enviaré. Hay tecnología, ¿sí?, que están destruyendo el país pobre ahí. Es terrible. Y son avisos que nosotros ya estamos parados en la última etapa de esta historia, que debemos estudiar el Espíritu de profecía. Mira otra cita de la iglesia, dice: así también será proclamado. ¿Qué dice? Será igual el mensaje, hermano, lo tenemos que tener igual para ser proclamado del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con mayor poder, el Señor lo obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigidos por el Espíritu, de los que se consagren a su servicio, y los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Miren, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos de declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de las iglesias de la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado, hermano. Va a ser igual desenmascarado. Nosotros tenemos que hacernos partícipes de esto, hermano. Tenemos que hacernos partícipes de esto. Como sea, es tu salvación, es la mía. Miren, eso está en paz y seguridad en el conflicto de los siglos. Los que sean hacedores de la palabra estarán edificando sólidamente. Ni la tempestad ni la tormenta de la persecución conmoverán sus cimientos, porque sus almas están arraigadas sobre la roca. Carta 108. Ahí está la clave. Es algo tan sencillo, hermano, pero tan difícil de hacer, que es entregar plenamente el corazón a Cristo. Es fácil decirlo,
Un ejemplo, le puedo pegar a un muchacho, poner un aro ahí, se le gusta el básquetbol y decir, ¿cómo puedo ser, tío, un buen basquetbolista? Es fácil, tienes que achuntarle el aro. Fácil, ¿cierto? Simple. Pero achuntarle al aro es otra cosa. Requiere sacrificio, requiere esfuerzo y requiere tiempo. Y eso mismo nosotros requerimos ahora, hermano. ¿Para qué? Para que los cimientos por las almas estén arraigadas sobre la roca, hermano. Sobre la roca el Señor nos quiere edificados. Cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea zarandeada por terribles pruebas, se conmoverán a todos los habitantes de la tierra. Una gran porción de los que consideran sinceros prestarán atención a espíritus seductores. Se tornarán en desleales y traicionarán cometidos sagrados. Y llegarán a ser nuestros más encarnizados perseguidores. Hechos 20:30 dice la Biblia, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Los que apostaten en el tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad. Denunciarán a sus hermanos, sindicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su casa. Cristo nos ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles e inhumanos que adoptarán familiares y amigos. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos excepto de la de Jesucristo. Los amigos demostrarán su pérfida y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente, pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. Los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el desprecio. Serán vilipendiados, sus palabras y su fe serán transgiversadas. Es posible que la frialdad y el desdén sean más difíciles de soportar que el martirio. Los padres se opondrán severamente a los hijos que acepten la verdad impopular. Eso es lo que nos espera. El Señor te invita a ser un grupo de esas personas. Te invita a ser uno de esos. A ser despreciado, a ser vilipendiado, a pasar a otro. ¿Estamos dispuestos, hermano? Nuestro corazón está capacitado ahora para eso. Para finalizar, hermano, hay esperanza, hermano, porque el Señor posee una iglesia. Posee una iglesia que no es una gran catedral. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, que está con los humildes del Espíritu. Alabado el nombre del Señor. Ni es la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Señor, bendiga.